Hola amigo de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con el tremendo escritor Javier Cercas, español, que acaba de publicar esta joya de libro, El loco de Dios en el fin del mundo, que es un encuentro que él tuvo con el Papa Francisco, narra todo el trámite previo desde Italia, en un viaje a Mongolia, y una premisa atraviesa un poco el libro que es si su madre se va a reencontrar con su padre después de la muerte. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a ti por invitarme. Javier, yo siento que al final es un libro sobre tu madre. Tienes toda la razón. Mi madre es la protagonista secreta y, bueno, más que secreta, bastante visible del libro. Estoy de acuerdo. Claro. Cuando a mí me hicieron una propuesta inédita, que nunca le habían hecho a ningún escritor, el Vaticano me propuso viajar con el Papa a Mongolia, me propuso abrirme las puertas del Vaticano para hablar con quien quisiese, preguntar lo que quisiese y escribir lo que quisiese. La verdad es que era una cosa muy sorprendente. Lo primero que pensé fue en mi madre. ¿Por qué? Muy sencillo. Mi madre era una persona muy católica, muy creyente, seriamente creyente. Ajá. En algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Y cuando mi padre murió, mi madre decía siempre que ella lo iba a ver después de la muerte. Y eso no porque mi madre fuera una mujer extraña o extravagante, nada parecido, o excéntrica, sino porque eso es exactamente lo que le había prometido su religión desde que era una niña, lo que promete el cristianismo. Claro. Esto lo olvidan los cristianos, me temo. Pero eso es el corazón del cristianismo, ni más ni menos que eso. Y no lo digo yo, ni lo dice el Papa Francisco, lo decía San Pablo, que inventó el cristianismo, que en cierto modo inventó el cristianismo. Claro. Nosotros resucitaremos porque Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Que hoy parecería como una premisa extravagante, ¿no? Pero es exactamente, eso es el cristianismo. Claro, por eso parece raro ahora, pero es que es así. Eso es el corazón del cristianismo. Quien no cree eso no es cristiano. Es una cosa muy increíble, muy brutal y muy impresionante, pero es que es así. Entonces yo cuando pensé eso, inmediatamente supe de qué iba a tratar este libro. Este libro trata de cómo un loco sin Dios, o sea yo, alguien como la inmensa mayoría de nosotros que se ha educado en el cristianismo pero que ha perdido la fe, que va a buscar al loco de Dios, que es Francisco. Francisco, digo que es el loco de Dios porque se puso a sí mismo, se nombró a sí mismo, se llamó a sí mismo Francisco por Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios. Pues eso, un loco sin Dios que va a buscar al loco de Dios incluso hasta el fin del mundo, es decir, a Mongolia, para hacerle esa pregunta básica, pero a la vez elemental y básica, fundamental, muy personal y al mismo tiempo muy universal. Es decir, si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Y para escuchar la respuesta del Papa y para llevársela a mi madre. Mira, en cierto sentido, todas mis novelas, todas las novelas que a mí me importan son novelas policiales. Claro. Porque en todas hay un enigma, en todas las novelas que a mí me importan, de Quijote para acá. En todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Entonces, en este caso es muy obvio, muy evidente, ¿no? Solo que en este caso el enigma es el enigma de los enigmas, o sea, el enigma central del cristianismo, que a su vez es el enigma, uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, porque nuestra civilización es cristiana. Lo queramos o no queramos, esto es un hecho histórico. Es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso exactamente trata este libro. Claro, cuando pensaste en esa premisa, tu madre estaba en una condición de salud delicada tal vez, porque hacia el final del libro narras un poco cómo es que ya la encuentras, ¿no? ¿Ya estaba así ella? Sí. Claro, mi madre arrastraba una enfermedad degenerativa, un Alzheimer. ¿Ya tenía Alzheimer en ese momento? Claro, sí, poco a poco, hacía tiempo. El Alzheimer es una enfermedad muy lenta. Correcto. Mi madre también tuvo Alzheimer. Claro. Eso me llamó la atención. Claro, va erosionando. No sé si era exactamente Alzheimer, pero lo que tenía era una erosión. Una demencia. Sí, una demencia progresiva, permanente, que le iba comiendo la memoria y bueno, en fin, como es habitual. Entonces sí, cuando yo acepto esta proposición, mi madre ya está en una situación cada vez más precaria. Y en fin, al final no lo voy a contar, pero, claro. Pero sí, ahí hay
en fin, una resolución, ¿no? Claro. Porque efectivamente el Papa me contesta la pregunta. No voy a contestar, Sí. a contar qué contestó, Sí. porque sería como contar en una novela policial quién era el asesino, ¿verdad? Pero sí, el Papa me contesta, y de esa respuesta, al final del libro, y de esa respuesta, que es el primer final del libro, podría decir que Aristóteles estaría muy contento con ese final, con ese primer final del libro, porque es al mismo tiempo, Aristóteles decía, los finales ideales son aquellos que son al mismo tiempo inevitables y sorprendentes. Y la respuesta del Papa, que es el primer final del libro, es a la vez inevitable y completamente sorprendente, al menos para mí y para la gente que lo ha leído, para la mayoría de la gente que lo ha leído. Claro. Nunca me esperé una respuesta así. Eres bien científico a la hora de estructurar un libro. ¿Piensas en ese subtexto, en cómo estás estructurando el libro, o va saliendo nada más? Bueno, por un lado va saliendo, pero por otro lado la literatura es forma, ¿eh? Ajá. Yo no quiero que el lector se note todo el trabajo que he hecho. Ok. Que el lector lo note, prefiero que no lo note. Pero hay un trabajo enorme de construcción, ¿no? Del relato. Y que siempre estás pensando en eso cuando vas escribiendo. Por Es como algo que te va conduciendo, digamos. Sí. Yo reescribo mucho los libros. Entonces, ¿Haces un mapa previo? Sí, pero ese mapa lo traiciono. Ajá. Es decir, yo construyo la historia, a medida que voy investigando, pues voy construyendo la historia, voy creando una estructura, una forma, etcétera, ¿no? Y efectivamente, antes de empezar a escribir ya tengo un mapa, como tú dices. Uh-huh. Pero ese mapa, cuando empiezo a escribir, empieza a alterarse. Y al final, el resultado final es poco parecido al proyecto inicial. Lo que sí hago es reescribir mucho. Claro. ¿Verdad? Voy buscando la forma adecuada para lo que quiero contar. De hecho, la voy descubriendo a medida que escribo, a medida que trabajo, a medida que reescribo, etcétera, etcétera. Pero la forma en una novela lo es todo. La literatura es forma. Claro, claro. ¿No? Una buena historia bien contada es una buena historia, pero una buena historia mal contada es una mala historia. Claro. Y el final del libro es una muestra de... no lo cuentes. Que no lo vamos a contar, pero es una muestra de esto que se reescribe, ¿no? De esto que finalmente esperas el momento ¿no? Que no está planeado, no has planeado ese final. No, es imposible. No, ¿sabes lo que ocurre? Este es un libro singular. Yeah. No, estoy de acuerdo contigo. Te ríes con razón, porque efectivamente, si yo fuera creyente, creería que ese final es un pequeño milagro, ¿verdad? Es un milagro. Claro, es un milagro. Y estoy de acuerdo contigo. Y yo no podía preverlo, obviamente. Nadie podía preverlo. Y además, lo que pasa es que este es un libro muy singular. Este es un libro que es una novela, pero no hay ficción aquí, ¿verdad? Ni siquiera en ciertos diálogos, nada. Siquiera en ciertas cosas. No. En ciertos escenarios. No. Ya, okay. No. Todo lo que ocurre ahí ocurrió, de verdad, todo. Es una mezcla de cosas. Es un libro, en cierto sentido, parecido a otros que he escrito, porque algunas de mis novelas son novelas sin ficción y en ellas se da una mezcla de géneros. Uh-huh. Es decir, este libro en parte es una crónica, en parte es un ensayo, en parte es una biografía, un ensayo biográfico, en parte es una autobiografía, incluso si quieres en parte es un tratado teológico escrito por un ateo, por alguien que no tiene fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final es una novela, porque yo trabajo como una novela, yo construyo como una novela el relato, y porque sobre todo la novela tiene esta extraordinaria única capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos, de convertirlos en otra cosa. Claro. Entonces, cuando tú trabajas un libro así, una novela sin ficción, tienes que estar muy atento a la realidad, porque la realidad, que no tiene sentido, a veces parece tener sentido. En los detalles. Claro, y en las cosas que ocurren. Ese final, por ejemplo. Claro. Ese final, ¿cómo iba a preverlo yo? Claro. Es completamente imposible, nadie hubiera podido preverlo. Claro. Y sin embargo ocurre. Y entonces tú dices... El hombre de más fe. Y de repente dices, aquí está. Claro. Aquí está el sentido. Yo lo leí con ojo de periodista y para mí es como una maestría de cómo hacer periodismo narrativo. Claro, y los teólogos dicen que es un tratado de teología, y los biógrafos de Francisco dicen que es una biografía de Francisco, y los ensayistas dicen que es un ensayo sobre la fe, claro. Y los etcétera, 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 claro, etcétera. Claro, o sea, claro. Por eso digo, que la novela tiene esta capacidad de meterlo todo ahí, ¿comprendes?
de integrarlo todo. Tu madre te llevó, deduzco, con ella fuiste por primera vez a una iglesia. Claro. ¿Te acuerdas de esa escena? No, porque sería el día del bautizo. Ya. Claro, es decir, La escena que te acuerdes más antigua de tu madre y tú yendo a una iglesia, tú quizás gritando, no queriendo entrar a la iglesia, Javier. No, yo iba con mis padres, no. Ya. Yo creo que en esto también soy muy normal. Ayer decía, me dieron un doctorado honoris causa y recordaba a Dalí que decía, yo no soy normal, soy súper normal. Pues yo creo que también soy súper normal. Mi experiencia, la experiencia de la inmensa mayoría de la gente. Yo fui a la iglesia con mis padres, que eran muy creyentes, y entonces no me acuerdo el primer día que fui a la iglesia, porque mi infancia era eso, la iglesia era algo muy normal y iba con ellos y no me ¿Te sentía asumías creyente? Claro, asumías... porque la fe te la dan tus padres. Claro. Entonces para mí era una cosa totalmente natural. Tú la asimilabas y te militabas, digamos. Yo era muy creyente hasta los 14 años. ¿Hasta los 14? Sí. ¿Qué pasó a los 14? Eso lo cuento del libro. Ok. Que me enamoré, leí a Miguel de Unamuno y, en fin, empezaron a pasar cosas y me separé de eso, sencillamente. O sea, dejé de ser cristiano. Quise también dejar de serlo, en cierto sentido, ¿no? Ajá. Era una forma de rebelión contra la familia, contra una iglesia muy reaccionaria, que es la iglesia española, incluso contra el franquismo y todo lo que representaba el franquismo, porque el franquismo y la iglesia habían estado asociados. Y el libro narra justo que Francisco no tenía muy buenas relaciones pues, con la iglesia española, ¿no? No tenía muy buenas relaciones, es normal, porque la iglesia española sigue siendo muy conservadora, muy reaccionaria. ¿En qué crees? ¿En qué crees ahora? Creo? Citas un momento de que en Asia te dicen, acá no preguntan en qué no crees, ¿no? ¿En qué crees? En algo tienes que creer. Yo, sí. ¿Sabes en qué creo? ¿En qué? Por ejemplo, en la literatura. Ya, ¿por qué? Porque la literatura es que me lo ha dado todo, la literatura. De hecho, en mi caso, como creo que en muchos casos a lo largo del siglo XX, en mi caso yo sustituí la religión por la literatura. La literatura para mí, exactamente en el momento en que dejé de creer, empecé a leer de una manera distinta y a entrever la posibilidad de llegar a ser escritor. Es decir, yo en la literatura encontré eso, un sucedáneo, un sustituto de la fe perdida. Yo fui a la literatura a buscar las seguridades, las respuestas que me había dado hasta entonces la fe. Por supuesto, era un error, porque la auténtica literatura nunca te da seguridades, nunca te da respuestas, te da más preguntas, más inquietud, pero cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. Entonces, creo en la literatura, sí. Y creo que existe la posibilidad de la decencia. Ya. Que es muy complicada, pero es posible. Hay gente capaz de mantenerla. Ya. Lo cual es casi un milagro también, ¿verdad? ¿Un escritor podría ser como un papa? ¿Como un sacerdote? No. Bueno, en cierto sentido, algunos escritores se han visto a sí mismos así, ¿no? En el sentido de que la literatura, así como al sacerdote la fe se lo exige todo, su trabajo se lo exige todo, al escritor también se lo exige todo, ¿no? Claro. Entonces, a finales del siglo XIX, justamente, digo justamente porque es a finales del siglo XIX cuando empezamos a tener conciencia de vivir en un mundo sin Dios, cosa que no había ocurrido durante siglos y siglos y siglos. Y entonces, en ese momento, la literatura, algunos la consideran una especie de sacerdocio. Flaubert, por ejemplo, ¿no? Y todos los simbolistas franceses, gran parte de los grandes escritores de ese momento, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí. En ese sentido, la literatura exige una entrega tan excluyente y tan absorbente como la religión a los santos, ¿no? Y a los sacerdotes, Ese era el sentido, cuando se habla del sacerdocio del arte, ¿no? Flaubert y esta gente, ¿no? Predicar la palabra, ¿no? No, predicar no. Yo no creo que el escritor sea un predicador. El escritor es lo contrario de un predicador. Pero el escritor no difunde certezas. Si acaso es un predicador loco, que difunde más preguntas, que difunde inquietud, que difunde desasosiego, que difunde rebeldía, que difunde, etcétera, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que difundía Cristo, eso también es verdad. Claro. ¿No? Cristo era un subversivo.
Y Era dices muy que Francisco era un anticlerical, ¿no? Sí. Como tú. Entonces, Sí, eso es muy importante. La gente, es asombroso que la gente ignore lo que dice la Iglesia. Incluso los católicos ignoran lo que dice la Iglesia. Esto es una cosa que a mí me asombró. Yo he intentado contar qué es lo que dice hoy la Iglesia. Entre otras cosas he intentado eso. Y es asombroso porque parece que nadie lo sabe. Y efectivamente la Iglesia es hoy muy anticlerical, radicalmente anticlerical. La Iglesia de Francisco. Eso no quiere decir que Francisco estuviese diciendo que hay que matar sacerdotes, ¿no? Sino que el clericalismo es el cáncer de la Iglesia, decía él. Es letal. El clericalismo es la idea de que el sacerdote está por encima de los fieles. Eso es el clericalismo. Y eso, decía él, es el cáncer de la Iglesia. El sacerdote forma parte del rebaño. Mejor dicho, él tenía una imagen bastante iluminadora, bastante curiosa, porque tenía una imaginación literaria este hombre. Había sido profesor de literatura, era un lector de verdad, ¿no? Y él decía, el sacerdote tiene que estar por delante del rebaño, ¿no? De los fieles, para guiarlo. En medio, porque forma parte de él. Y detrás, para recoger, para ayudar a los que no pueden seguir, pero nunca por encima. De ese estar por encima vienen gran parte de los males de la Iglesia. Por ejemplo, este sí aparece en los medios de comunicación, no como el anticlericalismo. Por ejemplo, los abusos sexuales, la pederastia, que no son más que un abuso de poder, ¿no? Si tú estás por encima de los demás, abusas de ellos. Bueno, pues sí, era un papa anticlerical. La Iglesia de hoy es una Iglesia anticlerical. ¿Dirías que te pareces en algo a Francisco? Bueno, ¿Tienen algo en común? Además de ser anticlericales. a los dos nos gusta Borges, por ejemplo. Y los dos dormimos la siesta. ¿Ah, sí? Por ejemplo, sí. Ya. Muy importante. La gente que trabaja mucho, como yo, o como Francisco, no puede permitirse el lujo de no dormir la siesta. ¿Cuánto dura tu siesta, Javier? ¿Cuánto dura? 30 minutos aproximadamente. Ya. ¿Y es así realmente rígida? Totalmente. Yo necesito 3 cosas en esta vida. 1, correr por la mañana. 2, dormir la siesta. Y 3, beber Coca-Cola. Ya. ¿A qué hora corres por la mañana? Muy temprano. Hoy, por ejemplo, he ido aquí en torno al golf a las 6. Por ahí. ¿A qué hora duermes la siesta? Después de comer. Ya. A la hora que coma. Claro. ¿Coca-Cola siempre? Sí. Coca-Cola. Hace daño la Coca-Cola. Yo la tomo sin nada. Ya. Sin nada. Sin nada, prácticamente nada. Sin azúcar, sin coca, o sea, sin excitante. Ok. Es una Coca-Cola que casi no es Coca-Cola, pero es Coca-Cola. Claro. Cuando fallece Francisco, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por ti? ¿Sentiste algo en particular? Honestamente, casi no tuve tiempo de pensar. El libro se había publicado 20 días antes. El libro ya era un libro muy leído, era un éxito en muchos países. Y entonces casi no tuve tiempo de pensar porque me cayó un diluvio de periodistas encima. Imagínate. Preguntándome, fue una locura. Preguntándome por él y tal. Entonces, lo único que pude es... No puedo decir que fuese una sorpresa. Claro, ya se preveía, ¿no? Era un hombre muy mayor. Primero tenía 89 años, segundo tenía una salud frágil. Parecía tercero mayor. O sea, sí lo era. Cuando tú relatas ahí que él es incluso más mayor que los anteriores mucho papas. Más. Sí. Yo decía, pero de verdad, sí, a los otros papas se le veía mucho más acabados, tal vez. Él, en medio de todo, parecía como más vital, ¿no? Puede ser. Lo cierto es que tenía 89 años, que tenía una salud frágil, que había estado ingresado durante muchos días. Claro. Y no era la primera vez en los últimos años. O sea que no puede decirse que fuese una sorpresa. Aunque parecía que había salido de la última crisis, no puede decirse que fuese una sorpresa. Claro. Y bueno, pues me apresuré a intentar hacer balance de lo que era este hombre y de lo que era su papá y cosas de estas. Pero no... A ver, sí, al final tienes una especie de relación personal con él, ¿no? Pero... Sobre todo por el final, que no lo vamos a revelar. No lo vamos a por ese final. Ese final marca, Javier. Totalmente, claro. Un final muy inesperado. Bueno, totalmente inesperado. Te convertiste, se cumplió el temor de tu esposa de convertirte. Cualquiera se convierte. Esto tienes que quitarlo. Eso lo quitamos. No, me convertí a la fe. Esto me lo han preguntado muchas veces. Tengo 2 respuestas para eso. La primera es...
me la dio Lorenzo Fazzini, que es Correcto. el director de la Editorial Vaticana, la persona a quien encargaron hacerme esa proposición tan extraña. Y la persona que me acompaña a lo largo del libro. Somos un poco como Don Quijote y Sancho Panza. No se sabe muy bien quién es Don Quijote y quién es Sancho Panza, porque él es muy alto y come mucho, las dos cosas a la vez. Bueno, entonces, en algún momento del libro, varias veces me dice: Javier, si te conviertes, no lo digas, no lo cuentes, porque no vas a vender un puñetero ejemplar de tu libro. Ahora bien, Claro. al cabo de 4 años, cuando ya has vendido muchos libros, entonces sí, entonces escribes un libro sobre tu conversión, estos libros se venden muy bien, me lo das a mí, que tengo mi editorial, y te vendo 4 millones de ejemplares. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es que no me he convertido. ¿Sabes? Mira, ¿Qué cambió de ti? no, cambiaron muchas cosas, pero déjame que te diga esto. ¿Sabes una cosa? Cambió todo. Yo no sé si te pasa a ti, pero creo que a muchos ateos nos pasa. Bueno, a muchas personas, es que es normal. A veces yo he sentido envidia de las personas que creen de verdad. De mi madre, de los misioneros de este libro. De gente, ¿no?, que viven de verdad, que creen de verdad. Yo a veces he sentido envidia de la serenidad, de la fuerza que te da la fe, etc. Pero la fe no es algo voluntario. En este libro se discute sobre la fe, se discute sobre la religión, sobre muchas cosas aparentemente ajenas a nuestros intereses, pero en realidad apasionantes. Todo depende de cómo las cuentes, ¿verdad? Y he intentado contarlas de manera apasionante y clara. Y se habla de la fe, y en algún momento hablo con el cardenal Tolentino, hablo con mucha gente del libro, como sabes, Claro. Cardenales, prefectos, que son los ministros del Vaticano, misioneros, amigos del Papa, intelectuales, de todo. Y yo le digo en un momento al cardenal Tolentino. El cardenal Tolentino es el prefecto para la cultura, o sea, el ministro de Cultura del Vaticano, gran poeta, mis amigos. Portugués, ¿no? Portugués. Tremendo personaje. Tremendo personaje. Tremendo personaje. Mis amigos portugueses. No quisiera ser como él. Sí, es un tipo realmente extraordinario. Muy listo y, en fin, una persona muy interesante. Y yo le digo en algún momento: cardenal, la fe es como una intuición poética, ¿verdad? Es decir, como la percepción de un sentido allá donde los demás no vemos un sentido. Eso es la fe, ¿verdad? Y me dice: sí, exactamente, eso es la fe. Y entonces, pero luego voy al Papa, hablo con el Papa y le digo: con el cardenal Tolentino hemos llegado a la conclusión de que la fe es esto. Es una intuición poética. Y me dice: no, es un don la fe. Y yo no sé si esas cosas son contradictorias. Un don que recibe de tus padres, básicamente. Claro. No sé si esas cosas son contradictorias, pero creo en realidad que son complementarias, si es que no son la misma. En cualquier caso, ninguna de las dos es voluntaria. Tú no puedes decir: mira, tengo que escribir un poema, voy a tener una intuición poética. No, la intuición la tienes o no la tienes. Como la fe la tienes o no la tienes. Claro. Y bueno, aunque yo quisiera recuperar la fe, no sabría cómo hacerlo. Yo la tuve, pero la perdí. Y ahora cómo se recupera, no lo sé. O sea, que aunque quisiera, insisto, no sabría cómo recuperarla. Bueno, tienes fe en la literatura. Sí, probablemente. Y en otras cosas. Tengo fe en que a la 1 acabaré esta ronda de entrevistas y iré a comer a un restaurante estupendo, comida peruana. Claro. Espero que eso ocurra. ¿Esperabas que quien suceda o quien llegue después de Francisco sea alguien del perfil de Prevost? No. ¿Del Papa peruano, como se dice? No. Bueno, no y sí. Esperaba... Porque casi te volviste un vaticanista. No lo soy, pero bueno. Veo cosas quizá... Esto me dicen los vaticanistas. Algún vaticanista que ha leído el libro y ha sido muy generoso me ha dicho: tú ves cosas que nosotros no podemos ver. Claro. Es lógico. Pero no soy un vaticanista, los vaticanistas son ellos. Sí preveía un papa que no fuese radicalmente contradictorio con lo que había hecho Francisco, es decir, un papa que continuase la línea de Francisco. Cuando murió Francisco, la mayoría de la gente no pensaba eso. Yo sí lo pensaba y acerté en eso. ¿Por qué? Hombre, por motivos elementales. Ajá. Por ejemplo, casi el 80%, luego más del 80% de los cardenales que iban a votar al nuevo papa, que iban a elegir el nuevo papa, los había elegido Francisco. Ok. Había instalado él ya todo. Claro, había creado entre el colegio cardinalicio pues un clima favorable a continuar con las reformas.
No me esperaba que iba a ser Prevost, aunque era uno de los candidatos. Y creo que lo más original de creo que va a continuar la línea de una manera más clásica, más tranquila, porque Francisco fue muy, muy perturbador. Para la Iglesia. Para la Iglesia, muy disruptivo, muchísimo. Entonces va a ser un papa más, ya lo estamos viendo, más tradicional, más clásico, va a seguir las formas, mucho más que Francisco. Pero lo más original de este papa, lo más original es algo en lo que casi nadie repara, pero para mí es lo fundamental. Y es que es un hombre, al mismo tiempo, un misionero, pero un hombre que conoce también bien la curia, porque ha estado en Roma. Estaba trabajando en Roma y llevaba ya 2 años, ¿no? Trabajando en Roma, casi 2 años. Entonces, esa combinación de lo más limpio, puro, en teoría y en la práctica de la Iglesia, que son los misioneros, y lo teóricamente más oscuro, más central, de la periferia y el centro, eso es lo más original de este Papa. Pero continuará, yo creo, sin duda ninguna, y lo estamos viendo, la línea de Francisco. Ya veremos con qué intensidad. ¿Te cae bien Prevost? O sea, ¿te genera esa cercanía, tal vez? Es que no lo conozco. Cuando lo conozca... Lo que ves... Mucha gente ha empatado decimos que ha empatado, o sea, se ha relacionado con eso por esa... ¿Qué carisma le dicen, no? Esto, más allá de que somos peruanos, un poco también nos ha tocado por ese lado, ¿no? Sí, sois más entusiastas que los demás. Sí. No lo sé, yo no creo que es muy pronto para... Vosotros lo conocéis mejor, qué tipo de persona es, yo no lo sé. Claro. No lo sé. Claro. No me atrevo a dar una opinión sobre este asunto. Claro. Sí sé lo que he visto y lo obvio. Este hombre no va a hacer una contrarrevolución, esto es seguro. Yeah. Segurísimo. Ahora, la intensidad con que prosiga las reformas que Francisco había emprendido, eso no lo sabemos, porque a lo mejor no lo sabe ni él todavía. Claro. ¿Tu madre se habrá reencontrado con tu padre? Mi madre creía que sí. ¿Tú qué crees? Yo soy ateo. Ya, pero no sé. Mi madre se ha reencontrado con mi padre en mí. Ok. Porque yo soy el resultado de mi padre y de mi madre. ¿No? Unamuno decía que la inmortalidad son los hijos. Y tiene razón, claro. En un sentido muy preciso. Claro. Sus átomos están aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se han reencontrado. Claro. En el otro, no lo sé, no lo sé. Yo soy ateo. Yo creo que esto se acaba y se acaba. Pero proseguimos nuestros hijos. Esto no es una hipótesis, es un hecho, ¿no? Si entra tu madre por esa puerta, ¿qué le dirías? Si entrara mi madre por esa puerta, ¿qué le diría? Tendría que tocarla, no lo sé, no tengo ni idea. Pero esto es un poco, si me permites, creo, yo ya hablo con mi madre. Cuando tu padre y tu madre se mueran, tú lo hablas con ellos. Sí. Están muy presentes, quizás están más presentes que antes incluso. ¿Y qué le dices? ¿Qué hablas? Eso es demasiado íntimo. Digo, mamá, aquí estoy en el Perú, me están tratando muy bien, me han hecho doctor honoris causa, aquí se come como en ninguna parte. Ese tipo de cosas. Claro. Pero eso ocurre cuando se mueren tus padres. Sí, es cierto. De repente te das cuenta de que tú eres ellos. Y en ese sentido, la resurrección no es una aspiración, es un hecho. Claro. Porque están aquí. Aquí estoy yo, y aquí está ella, y mi padre también, y mis antepasados. Y seguro que se ha reencontrado con Francisco también, ¿no? Se ha encontrado lo que se ha encontrado. No lo sé, eso no lo sé. Javier, nos dicen que ya tenemos que acabar. Gracias por tu tiempo, gracias por el libro. Gracias a ti. Magnífico. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de la entrevista. He estado conversando con Javier Cercas, tremendo escritor español, que acaba de publicar El loco de Dios en el fin del mundo. Gracias por llegar hasta el final del video.